Bueno, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes un ratito hoy en la mañana, conversando de algo tan importante que es la alimentación cuando se vive con diabetes. Voy a compartir con ustedes una presentación. ¿Sí? Me indican, por favor, si están viendo la presentación, nada más. Ahí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en este mes de noviembre hacemos una conmemoración al Día Mundial de la Diabetes. Creo que más atinada no pudo haber estado esta charla. Mis objetivos el día de hoy van a ser sentar las bases de la alimentación cuando se vive con diabetes y poder aclarar cualquier duda que tengan al final de la charla. Bien. Iniciamos reconociendo, tal vez, cuando hablamos de diabetes, ¿a qué nos referimos? Diabetes es una enfermedad crónica o una condición crónica y se dice que es crónica porque desde el momento en que se hace el diagnóstico no hay una cura definida o no se ha encontrado una cura a la fecha de hoy. Hay varios tipos de diabetes. La diabetes más prevalente en la población adulta es la que conocemos como diabetes 2. La diabetes se instaura en una persona por un defecto, ya sea en la producción de insulina o en la señalización de la insulina. Es decir, puede haber una reducción en la producción de insulina o puede haber una producción normal de insulina, pero ineficiente en su trabajo. Y en el caso de la diabetes 1, que es otro de los tipos más prevalentes, hay una falla completa en la producción de insulina. Este defecto en la secreción o en la producción de insulina nos da como resultado un estado hiperglicémico crónico, que es lo que conocemos popularmente como azúcar en la sangre o glucosa elevada en sangre. ¿Okay? Entonces, el tratamiento de la diabetes consiste básicamente en disminuir esa variabilidad glicémica. Yo voy a tratar de reducir al máximo las hiperglicemias y eliminar las hipoglicemias, que son las bajas, y quitar cualquier factor de riesgo coronario que se asocie a una complicación de la enfermedad. La diabetes es una condición muy prevalente a nivel mundial. En el último reporte de la Federación Internacional de Diabetes, que fue publicado en el 2021, nos habla de un aumento en la prevalencia de cerca del 46% en los últimos años. Es prácticamente duplicar la prevalencia en los últimos años y eso corresponde a 537 millones de personas a lo largo del mundo con diabetes. ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica lo que tenemos son los datos publicados por el Sistema de Vigilancia de Enfermedades Crónicas y tenemos una prevalencia igual, el comportamiento es igual a nivel mundial, que se ha duplicado en los últimos años con un reporte del 14.8%. Eso es más o menos 9,000 casos de personas con diabetes para el año 2023 y se estima que personas que viven con diabetes y no tienen diagnóstico aún podría incrementar cerca de un 3% este dato. ¿Okay? Viendo entonces que es una enfermedad tan prevalente, ¿verdad? Pues se nos hace importante hablar de tratamiento. Y lo que compete a mi área es la alimentación. La alimentación es parte del tratamiento de cualquier enfermedad crónica y la diabetes no se escapa. Es a partir de esta que entonces el profesional en nutrición, en alianza con la persona que vive con diabetes, logra diseñar de una manera más aterrizada a los gustos y preferencias de las personas, un ajuste en el patrón alimentario que reduzca la variabilidad glicémica de las personas que viven con diabetes, que mantenga los niveles óptimos de lípidos, lo que conocemos como colesterol y triglicéridos, y que a su vez se asocian también con riesgo coronario o de enfermedad de corazón,
y que no comprometa la calidad de vida de las personas. Es decir, no vamos a aumentar el riesgo de hipoglicemias, que son bajonazos de azúcar, o no vamos a aumentar el riesgo de hiperglicemias, que son las subidas o las altas en azúcar. ¿Ok? Y esto se logra a través de un cambio en un patrón alimentario. Entonces, no es una dieta específica para bajar de peso o para controlar el azúcar, es un patrón alimentario compatible con la condición de vida con la cual tenemos que vivir. En este caso, estamos hablando de diabetes. Entonces, entender el patrón alimentario implica el conocimiento de los grupos alimentarios, la selección y la cantidad. Y eso es básicamente lo que vamos a ir desarrollando. Hemos hablado de altas y bajas, pero tenemos que entender que si vivimos con diabetes, hay que monitorear los niveles de glucosa en sangre, porque esto me ayuda a determinar si lo que estoy comiendo en tipo y cantidad me está subiendo o me está bajando los niveles de azúcar en la sangre. Este es un referente, digamos, universal para poder determinar si la variabilidad en la glucosa es adecuada y reduce el riesgo de cualquier complicación. Las complicaciones en diabetes se pueden dar en los vasos pequeños, que son los vasitos de los ojos, el riñón y los nervios, y en los vasos grandes, que es donde hablamos del corazón, básicamente. Entonces, como norma general, ¿verdad? Hay varios estándares que nos recomiendan en cuánto tiene que estar la glucosa. Yo lo que les traigo es el estándar internacional de la Asociación Americana de Diabetes, que es un estándar muy utilizado en el gremio y que tal vez es un poco más fácil de adecuarnos porque es más amplio en ese sentido. ¿Ok? Entonces, una adecuada alimentación se ha estudiado y se dice que puede ayudar a reducir la hemoglobina glicosilada entre un 1 y un 2%. La hemoglobina glicosilada es una prueba que toda persona con diabetes debe realizarse por lo menos 2 veces al año. Esta determina los niveles de azúcar en la sangre en los últimos 3-4 meses aproximadamente. Y lo que hace es medir en el glóbulo rojo, en el eritrocito, la cantidad de glucosa que se va agregando o saturando a lo largo de los meses. Como el eritrocito tiene una vida media de 3-4 meses, esto me determina cómo están mis niveles de azúcar en la sangre. Lo que pide esta asociación es que la hemoglobina glicosilada cuando se vive con diabetes tiene que estar menor o igual al 7%, es decir, con glucosas promedio por debajo de 180 miligramos por decilitro. Y esto podría asociarse con un menor riesgo de complicaciones, tanto de vasos pequeños como de vasos grandes. En el caso de la glucosa, y ahí hablamos de la glucosa dactilar, ¿verdad? La que nos hacemos en el dedito o a través de un sensor colocado en el brazo. La intervención nutricional nos puede ayudar a reducir los niveles de glucosa reportados por este micrométodo entre 50 y 100 miligramos por decilitro. Y aquí vamos a hablar entonces de que lo ideal es que la glucosa en ayuno siempre deba estar, por debajo de 130 miligramos por decilitro, o lo podríamos ubicar entre 80 y 130 miligramos por decilitro, y la glucosa 2 horas después de haber consumido alimentos, que este es un indicador muy fuerte para ver si lo que estamos comiendo es adecuado, se pide que esté por debajo de 180 miligramos por decilitro. Si nos ubicamos en ese gran rango, ¿verdad? Nuestra glicosilada deberá estar en 7%. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a hablar de algunos nutrientes y tal vez el nutriente más estudiado en diabetes y el que ustedes deben de tener mucho conocimiento son los carbohidratos. El carbohidrato es el nutriente más estudiado porque es el que tiene asociación directa con la elevación de los niveles de glucosa sanguínea. ¿Okay? De los alimentos que nosotros consumimos, la gran mayoría aportan carbohidratos y del proceso digestivo del carbohidrato se obtiene la glucosa. Esta glucosa es básicamente la principal fuente de energía a nivel celular de nuestro organismo. Entonces, un individuo no podría vivir mucho tiempo sin alimentos con carbohidratos porque no puede alimentar los tejidos o las células de los diferentes órganos.
¿ok? Cuando la glucosa entra al torrente sanguíneo, necesita de la insulina. Entonces, de manera concomitante, mis niveles de glucosa se elevan después de comer y mi páncreas va a liberar insulina. Y esa insulina tiene una acción similar a la de una llave, que es básicamente abrir los canales de glucosa en cada célula para que esa glucosa que está en torrente sanguíneo entre a la célula, que no se mantenga en sangre y se metabolice en forma de energía. ¿Okay? Entonces, la imagen que ustedes ven ahí proyectada, básicamente lo que indica es que cuando vivo con diabetes, yo puedo producir insulina en algún grado, ¿verdad? Pero como que esa insulina no logra abrir los canales de glucosa. Y esa glucosa se mantiene más alta en torrente sanguíneo, dañando así los vasos y afectando también la producción de insulina en el continuo de la enfermedad. Entonces, ¿qué alimentos aportan carbohidratos y por ende van a tener un impacto en la glicemia? Bueno, entonces aquí vamos a hablar de las leguminosas, ¿verdad? Los cereales, las verduras harinosas, leche y yogur, todas las frutas y los azúcares refinados, básicamente, ¿ok? Y vamos a ir desglosando cada uno de estos para que ustedes entiendan cuál sería la recomendación de consumo de cada grupo alimentario y cuál sería más bien los que dentro de estos subgrupos los que debo tratar de restringir o disminuir. Perdón, estos alimentos con carbohidratos, entonces, la idea es que reconozcamos que están presentes casi que en el 90% de nuestra dieta y que debo controlar la cantidad de lo que como para poder reducir esa variabilidad glicémica. Perdón, hay varios métodos para planificar el consumo de carbohidratos. Uno de ellos es el conteo de los carbohidratos. Ustedes identifican cuáles son los alimentos con carbohidratos, establecen un tamaño de porción recomendado con su nutricionista, que eso se da a través de listas de porciones y con base en esas listas ustedes pueden definir si con 3 carbohidratos su glucosa llega fuera de rango o si con 2 carbohidratos su glucosa llega muy por debajo del rango recomendado. Esa es una herramienta bastante utilizada hoy en día y que sí tiene un impacto importante en la variabilidad glicémica. ¿Se puede usar otra herramienta también para contar carbohidratos? Sí, se puede usar una taza medidora y tratar de medir el volumen de los alimentos con carbohidratos en la taza para que los tiempos de comida fuerte no sobrepasen la taza o la taza y media aproximadamente, ¿verdad? Que esos son unos 60 gramos de carbohidratos, entre 45 y 60, que es lo que cualquier persona adulta puede necesitar, y observar cómo reacciona la glicemia después del consumo de esta carga de carbohidratos. Hay otro método para planificar el consumo que es el índice glicémico. El índice glicémico básicamente es lo que me da es una herramienta, una lista de los alimentos de acuerdo a su estructura química y determina qué tan rápido va a impactar en los niveles de azúcar en la sangre. Entonces se compara tomando como base la glucosa o el azúcar. El azúcar normalmente una vez que uno lo consume tarda de 10 a 15 minutos en elevar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces tomando como referente ese, se hace la misma prueba para la pasta, para los frijoles, para las papas, el plátano y demás. Y se hace un listado de índice glicémico, ¿verdad? Este normalmente lo que me va a determinar es qué tan rápido suben o bajan mis niveles de azúcar en la sangre, pero no necesariamente estoy midiendo la cantidad, entonces puede que no haya una reducción en la variabilidad glicémica. Entonces es un método que está, que existe y que se puede utilizar, pero tal vez no es tan efectivo como el contar los hidratos de carbono. Bien, entonces ahora sí vamos a ir desglosando cada grupo alimentario y vamos a dar recomendaciones de consumo. Habíamos hablado de que los cereales, ¿verdad? Son alimentos con carbohidratos. Dentro de los cereales los vamos a clasificar en harinas de grano entero. Entonces son todas aquellas que crecen en espiga, ¿verdad? Donde vamos a tener el trigo y todos los derivados, la avena,
También aquí entra el maíz como un cereal, el centeno, entre otros. Y los derivados de estas harinas, el pan, las tortillas, la galleta, las pastas alimenticias, entre otros. Se habla de que son de grano entero porque se conserva la cascarilla, ¿verdad? No se elimina esa cascarilla en el procesamiento normal de la harina o del cereal. Entonces, al mantener esa cascarilla, básicamente contiene un alto contenido de fibra y va a también aportar ácidos grasos insaturados que tienen un efecto reductor en de las enfermedades del corazón. Entonces, estas harinas de grano entero, ¿verdad? Donde nosotros nos comemos la cascarilla, puede ser una lenteja o puede ser un frijol donde mantengo la cáscara, o un trigo con la cáscara, ¿verdad? O una avena con su cascarilla todavía intacta, se relacionan, ¿verdad? Con una menor aparición de enfermedades del corazón. Y se ha visto que su consumo ayuda o mejora el control de las glicemias posterior a las comidas. Es decir, no hay una elevación tan rápida de la glucosa y se puede mantener en rango siempre y cuando la cantidad sea adecuada. ¿Okay? Entonces, aquí en este grupo vamos a hablar entonces de que cualquier harina integral y cualquier derivado integral o las leguminosas entran en este grupo, ¿verdad? Es un grupo de alimentos que debería estar presente en nuestra dieta, vivamos o no con diabetes. Y hay recomendaciones de consumo, ¿verdad? Lo que se recomienda es consumir al menos 3 porciones de algunos de estos alimentos de grano entero, ¿ok? En general, las leguminosas son uno de los más recomendados de consumo cuando se vive con diabetes, por varias razones. Tiene un alto contenido de fibra, mucho más alto que el arroz integral. Vamos a ejemplificarlo. Una porción de media taza de arroz integral puede aportar de 3 a 4 gramos de fibra, mientras que media taza de leguminosas aporta cerca de 8 gramos de fibra. Entonces, el aporte de fibra es muy alto. Son alimentos altos en hierro, son alimentos que aportan aminoácidos también, es decir, son fuente de proteína y aportan también folatos. Entonces, de esas 3 porciones que debemos tratar de consumir al día, yo creo que lo correcto, lo ideal sería 2 de ellas en forma de leguminosas y la tercera puede ser alguna pan integral o alguna galleta integral o un arroz alto en fibras si es de su agrado, ¿verdad? Si solo me gustan las leguminosas, pues 3 porciones de leguminosas, pero sí tratar de al menos 3 de todas las harinas que comemos que sean altas en fibra o de grano entero. Cuando ustedes van a comprar productos integrales, deben asegurar que el aporte de fibra sea el correcto. Entonces, se habla de que el producto es integral cuando aporta más de 3 gramos de fibra. Si lo que estoy comprando es un pan o una galleta que me está dando 1 gramo de fibra, pues no es integral. Entonces, no cumple con el criterio de harinas de grano entero. ¿Ok? Por el contrario, las harinas refinadas son aquellas en donde se elimina la cascarilla y esta capa de ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Entonces tiene una digestibilidad mucho más alta, ¿verdad? Por tanto, su consumo se asocia con una elevación más rápida de los niveles de glucosa después de haber consumido estos alimentos. Los estudios nos dicen que un consumo elevado de harinas refinadas también se asocia con un aumento de peso y un aumento en la reserva de grasa a nivel abdominal. La reserva de grasa a nivel abdominal es uno de los factores, ¿cómo diría? Los factores predisponentes para que se dé la resistencia a la insulina, que al fin y al cabo es la resistencia a la insulina el mecanismo por el cual se da la diabetes 2. Entonces, si yo tengo diabetes 2 y voy engrosando la cantidad de grasa que tengo a nivel de abdomen, va aumentando mi resistencia a la insulina y por tanto puede ser que la terapia con medicamentos tenga que cambiar, porque ya no es suficiente tal vez con la dosis indicada por el médico. ¿Okay? También se ha asociado un consumo elevado de este tipo de alimentos con el incremento en los niveles de triglicéridos
y el incremento en los niveles de la presión arterial. Entonces son harinas que debo tratar de reducir en su consumo y si las voy a consumir, moderar el tamaño de porción. ¿Okay? Las verduras harinosas también entran en el grupo de carbohidratos. Estas van a incrementar igual los niveles de glucosa en sangre después de su consumo. Se caracterizan por un alto contenido de potasio. Entonces, si no tengo daño renal, eso es muy importante. Si no hay un compromiso de la función renal, si los riñones están funcionando bien, yo podría incluirlas perfectamente dentro de mi dieta y tratar de consumir la cáscara en aquellos casos, ¿verdad?, en donde sea comestible. Por ejemplo, la papa se puede comer con cáscara. El plátano verde, pues habría que trabajar un poquito la cáscara, ¿verdad? Limpiarla muy bien, cocinarla en agua, partirla, porque es bastante dura, digamos, para comerla de entrada. Pero sí se puede agregar un poco de cáscara a un picadillo para aumentar el aporte de fibra. Entonces, debido a su aporte tan alto en potasio, funciona muy bien para ayudarnos en la reducción de la presión arterial, ¿verdad? Entonces, si tengo hipertensión o estoy prehipertenso, el consumo de potasio es una herramienta nutricional que nos ayuda a mantener la elasticidad de los vasos capilares y evitar que el corazón tenga que esforzarse tanto para bombear sangre. Entonces, el incluirlos ocasionalmente o diariamente podría funcionar muy bien, siempre y cuando yo analice ya que la glucosa en sangre no se está elevando tanto. ¿Okay? Luego tenemos la leche y el yogur. Estos son alimentos también que aportan carbohidratos, ¿verdad? Usualmente no los reconocemos como alimentos con carbohidratos porque pensamos que por su aporte de proteína no entran en este grupo, ¿verdad? Pero de igual manera, ustedes pueden encontrar leche y yogur, fuente de proteína que aporta X cantidad de carbohidratos que son propios del disacárido que tiene la leche. Y depende de la selección, pues puede tener un contenido alto, mediano o bajo en grasa, ¿verdad? La selección de los lácteos va a ir de acuerdo a si son descremados, semidescremados o enteros. Y eso es lo que determina la cantidad de grasa. La leche y el yogur son alimentos fuentes de calcio. El calcio es un mineral que no solamente necesitamos para el mantenimiento del hueso, sino también para la contracción muscular. Y la mayoría de nuestros tejidos son músculos, y para mantenimiento de la presión arterial. Entonces es un mineral que se ha asociado mucho con reducción de riesgo cardiovascular. De ahí la importancia de tratar de consumir lácteos, ¿verdad? En el caso de la diabetes, es muy importante seleccionar lácteos descremados, idealmente, y que no tengan azúcar adicional, ¿verdad? Porque si compramos una leche con avena o un yogur azucarado y este tiene azúcar adicional, pues entonces la carga de carbohidratos es mucho más alta y ese azúcar se va a absorber mucho más rápido, ¿verdad? Entonces mi glicemia va a aumentar más fácilmente. También se asocian a un buen mantenimiento del peso y una mejora en la flora intestinal, entonces no son alimentos que se descarten. Lo que habría que analizar es cómo reaccionan ustedes ante el consumo de lácteos, qué tanto se mueve esa glicemia, y a partir de ahí hacer un análisis de la cantidad o del tipo de lácteo o el acompañamiento con el cual me estoy consumiendo esa leche o ese yogur. ¿Okay? Las frutas también aportan carbohidratos, todas indiferentemente, ¿verdad? Si es naranja, mango, fresas, etcétera, todas aportan carbohidratos. Los carbohidratos de las frutas se absorben un poco más rápido que los carbohidratos de las harinas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Son alimentos que se deben consumir porque nos aportan fibra, vitaminas y antioxidantes que nuestro cuerpo no puede producir. Por eso la recomendación de fruta es diaria, no es como una a la semana. Se dice cuánta cantidad de fruta debe comer al día. Por esa velocidad de absorción que tienen, ¿verdad? Que es un poquito más rápida que las harinas, es que entonces tenemos que tener cuidado en la cantidad de fruta que yo consumo,
¿verdad? Y el tipo de fruta que estoy seleccionando, ¿verdad? Si yo voy a gastar mis porciones de fruta en forma de jugo, ese jugo, ¿verdad? Básicamente es un concentrado de fruta, no tiene fibra adicionada y puede ser una carga muy alta de carbohidratos para un momento determinado del día. Caso contrario, si voy a comer la fruta con la cáscara o con la estopa o ¿verdad? Con un poco más de fibra, entonces ahí sí podría gestionarlo o presupuestar mi consumo de frutas a lo largo del día y observar cómo se comporta la glicemia. ¿Okay? ¿Qué se pide? Bueno, mantener la parte fibrosa, ¿verdad? En el caso de la naranja, comerse la estopa. En el caso de la mandarina, igual, comerse la estopa, no solamente tomarse el jugo. Las que tienen cáscara, mantener la cáscara, no eliminar la cáscara. Hay que medir el tamaño de porción de la fruta, ¿verdad? Un tamaño de porción bastante recomendado podría ser una taza si es fruta picada. Por ejemplo, las frutas grandes como la piña, la sandía, el melón o la papaya, una taza es un buen indicador de porción o una unidad del tamaño de una bola de tenis, ¿ya? Que es una unidad pequeña. Y la fruta es todavía más pequeña que la bola de tenis, como el caso de las ciruelas, pues la recomendación serían 2 ciruelas pequeñas. ¿Okay? Y la tercera recomendación tiene que ver con la absorción de estos azúcares, ¿verdad? Si ya entendemos que el azúcar de la fruta se absorbe un poco más rápido que el de las harinas, hay un término que llamamos barrera de absorción, ¿verdad? Eh, como el término lo dice, una barrera de absorción es algo que impida que ese azúcar pase tan rápido al intestino y que impacte tan rápido en los niveles de azúcar en la sangre. Por ejemplo, una barrera de absorción puede ser el mayor aporte de fibra, puede ser algún alimento fuente de proteína o algún alimento fuente de grasas buenas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo voy a comer fruta y le agrego un poco de yogur, ese yogur va a tener proteína y va a tener algo de grasa. Entonces, agrego barrera de absorción al consumo de frutas. O si voy a consumir frutas y quiero agregar nueces, una pequeña cantidad de nueces a esa tacita de fruta que me estoy comiendo, estoy agregando grasa que funciona como una barrera de absorción de los azúcares. ¿Ya? Entonces, eso también es una recomendación viable cuando ustedes quieren incluir frutas para que la glicemia no suba tan rápido después de su consumo. ¿Okay? El último alimento que estaba en la lista inicial son los azúcares, ¿verdad? Los azúcares se pueden encontrar de forma sólida y ahí vamos a hablar de cualquier tipo de azúcar, desde el azúcar refinado que se usa normalmente para endulzar las bebidas, hasta el azúcar moreno o el azúcar crudo, que es el mismo azúcar que el refinado, solo que tiene la melaza, ¿verdad? Que no se eliminó después de blanquear el azúcar. Y vamos a tener también los azúcares en forma de coloide, como la miel de abeja, y los preparados con alta concentración de azúcar, que serían las mermeladas o los frescos o jugos con un alto contenido de azúcar, ¿verdad? Entonces también se puede encontrar de manera escondida en algunos líquidos, ¿ok? Los azúcares tienen, digamos, la limitante de que se absorben muy rápido, ¿verdad? Impactan en los niveles de azúcar en la sangre de 10 a 15 minutos posterior de haberse consumido. Por eso es que se utiliza más como corrector de una disminución de la glucosa y no se recomienda tanto un patrón alimentario alto en azúcar cuando se vive con diabetes. Si entendemos que la mayoría de los alimentos que hemos mencionado se van a convertir en azúcar, entonces no hay necesidad de agregar este grupo, ¿verdad? Que no aporta tantas vitaminas, que no tiene tantos minerales, pero que sí va a elevar mis niveles de azúcar en la sangre y me va a dar una gran variabilidad en mi patrón glicémico, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, lo que nos recomiendan los estándares internacionales es dejar el consumo de azúcar para la corrección de los niveles de azúcar bajo, básicamente. Entonces, en casa puede haber miel de abeja, puede haber un poquito de azúcar, etcétera, pero los vamos a manejar
para cuando haya un bajonazo de los niveles de azúcar. Caso contrario, preferir el azúcar de la leche, de las frutas, de las harinas, tubérculos, cereales y demás como fuente de glucosa en nuestra alimentación. ¿Okay? Bien, como les decía, aparte de la elevación rápida, ¿verdad? Solamente utilizarlos en caso de una hipoglicemia. Hay una regla que normalmente siempre se les enseña a los pacientes que viven con diabetes, se llama regla 15-15. La regla 15-15 es para corregir una hipoglicemia. Una hipoglicemia es cuando los niveles de azúcar en la sangre están por debajo de 70 miligramos por decilitro. Por lo general, cuando llega a 70, comienzan a aparecer síntomas como sudoración, confusión, irritabilidad, temblor en las manos. Esos son síntomas a nivel neurológico, ¿verdad? Porque los niveles de azúcar están mucho más bajos de lo que el cuerpo necesita. Entonces, en ese momento, digamos, si yo no tengo un glucómetro, los síntomas me pueden guiar. Si tengo un glucómetro, reviso la glucosa. Está por debajo de 70 y lo que se recomienda son 15 gramos de azúcar o carbohidratos simples, ¿verdad? Para consumir y corregir la glucosa en sangre. Bueno, ¿y qué son 15 gramos en forma de azúcar? Es una cucharada de las que comemos, ¿verdad? De sopa, en forma de azúcar o en forma de miel de abeja. Si lo voy a consumir en azúcar, lo diluyo en un poquito de agua, tratando de que no se asiente el azúcar en el fondo del vasito. Y eso es lo que vamos a tomar o eso es lo que vamos a consumir, ¿verdad? Una cucharada de azúcar en agua o una cucharada de miel de abeja. Hay otras opciones, pero estas son las que debemos tener más a mano. Esperamos 15 minutos hasta que desaparezcan los síntomas. Si tengo el glucómetro, vuelvo a medir los niveles de azúcar en la sangre y si ya esta llegó al rango adecuado, que habíamos dicho que era de 80 para arriba y menos de 180, entonces ya he, digamos, solucionado los niveles bajos de azúcar y puedo continuar con mi rutina normal. Si por alguna razón no subió y sigue estando por debajo de 70, debo repetir con los 15 gramos de glucosa nuevamente. 15 gramos de azúcar con una cucharada de miel de abeja. Y vuelvo a esperar 15 minutos y vuelvo a revisar. ¿Ok? Esta es la manera correcta de abordar las hipoglicemias y vean que lo que se recomienda es un carbohidrato de rápida absorción, azúcar, miel de abeja o algo similar. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué alimentos no aportan carbohidratos? Entonces, se ha cuestionado mucho el énfasis de la alimentación en diabetes porque se enfatizaba más que todo en carbohidratos. Entonces, se volvía un tratamiento glucocentrista. Solamente me enfoco en la glucosa y dejo de lado otros alimentos. Los alimentos que no aportan carbohidratos igual tienen un impacto en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque aportan grasas, porque aportan otros nutrientes, ¿verdad? Y pueden favorecer la adquisición de factores de riesgo para enfermedad coronaria, ¿verdad? Entonces, son alimentos que no van a elevar mi glicemia, pero que de igual manera tienen un impacto en la salud. Entonces, tenemos que tratar de controlar, ¿verdad? El tipo y la cantidad de estos alimentos. En los alimentos que no aportan carbohidratos vamos a incluir los alimentos fuentes de proteína de origen animal. Y aquí entraría los huevos, el queso y cualquier corte de carne, res, cerdo, pollo o pescado. ¿Ok? Y los alimentos fuente de grasa, donde entrarían los aceites, las nueces, el aguacate y algunos derivados, ¿verdad? Como la mantequilla, la mayonesa, el queso crema y demás, que son concentrados de grasa, básicamente. Entonces, estos alimentos tienen recomendaciones de consumo cuando se vive con diabetes. Vamos a ver en el caso de los alimentos fuente de grasa. En los alimentos fuente de grasa hay que reconocer que hay grasas buenas y grasas no tan buenas para la salud. Dentro de las no tan buenas vamos a mencionar las grasas saturadas. ¿Okay? Los alimentos ricos en grasa saturada, por lo general, son de origen animal,
¿verdad? Son grasas de origen animal o pueden ser derivados de un animal, como el caso de la mantequilla, el queso crema, la natilla, ¿verdad? Provienen de un animal. Casi siempre las vamos a observar sólidas a temperatura ambiente, ¿verdad? Y vamos a incluir también dentro de este grupo el coco y los derivados del coco, ¿verdad? Entonces, el aceite de coco, aunque sea un líquido, sigue siendo una grasa saturada, ¿ok? El consumo elevado de grasas saturadas se ha venido asociando desde hace varios años con el aumento en el riesgo de una enfermedad del corazón. Y esto básicamente porque a mayor cantidad de grasas saturadas en nuestra dieta, mayor va a ser la producción de un tipo de colesterol que popularmente lo conocemos como colesterol malo, que es el LDL. ¿Ok? El LDL cuando se vive con diabetes debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Yo lo ando, si mis niveles andan entre 150, 180 o más, pues tengo niveles de LDL muy elevados. ¿Qué hace el LDL? Pues esta es una molécula que almacena grasas, ¿verdad? Pero que las va a ir depositando en los tejidos o en las arterias. Entonces puede ir formando una placa de ateroma, ¿verdad? Que es cuando la arteria se va obstruyendo por una capita de grasa que se le va agregando y me da un aumento de un evento cardiovascular, un aumento en el desarrollo de un infarto. ¿Ok? Entonces, si yo consumo una alta cantidad o muy frecuentemente este tipo de alimentos, mis niveles de colesterol malo pueden estar mucho más altos de lo recomendado. ¿Ok? Otro tipo de grasas que se deben restringir mucho en la dieta son las grasas trans. Estas son inclusive más dañinas que las grasas de tipo saturadas, ¿verdad? Se encuentran principalmente en alimentos procesados, ¿verdad? Por ejemplo, coberturas de chocolate, rellenos de galletas, en ¿cómo se dice? En la bollería, como en las reposterías y demás, y en las comidas catalogadas como comidas rápidas, ¿verdad? Entonces, comidas altas en grasa que normalmente encontramos en el comercio, ¿ok? Estas, de igual manera a las saturadas, se asocian con un aumento de riesgo de un infarto agudo al corazón. Entonces, como que potencian lo que nosotros queríamos reducir, que es la enfermedad coronaria. ¿Ya? Su consumo también se asocia con aumento de peso. El aumento de peso puede dar paso a un aumento de la presión arterial, una mayor resistencia a la insulina, por lo tanto, mayor dificultad para mantener la glucosa en sangre. Entonces, vean que en general, ¿verdad? Son alimentos que debo tratar de evitar, disminuir su frecuencia lo más que se pueda para reducir cualquier complicación asociada. ¿Ok? Caso contrario a estas grasas están los alimentos ricos en grasas insaturadas. Las grasas insaturadas por lo general son de origen vegetal. La única excepción es el pescado, ¿verdad? El pescado, aunque es un animal, tiene una alta cantidad de grasas insaturadas, pero a excepción de esto, ¿verdad? Los aceites, las nueces, el aguacate, la linaza, la chía, son alimentos ricos en grasas insaturadas. ¿Ya? Por lo general los encontramos líquidos a temperatura ambiente, por lo general, ¿verdad? Qué sé yo, los aceites, pero también las excepciones son las recién mencionadas o las que ven ustedes en la fotografía. ¿Okay? La recomendación de consumo puede variar mucho dependiendo de la edad y el sexo de la persona. Las grasas tienen una característica, ¿verdad? Los alimentos ricos en grasa aportan el doble de calorías que los alimentos donde hay más carbohidrato o más proteína. Y por eso es que el tamaño de porción es muy pequeño, ¿verdad? No es un aguacate entero, es un cuarto de unidad de aguacate o no es una bolsa de maní, es un puño pequeño, más o menos un octavo de taza de nueces o similar o frutos secos, porque duplican la cantidad de calorías. Entonces, si uno de los objetivos es mantener un peso adecuado y evitar la acumulación de grasa a nivel abdominal,
pues no me sirve de mucho consumir muchos alimentos con grasas buenas porque puedo aumentar muy fácilmente de peso. ¿Okay? Ahí lo más importante es tratar de analizar en conjunto con un profesional si la cantidad que estoy consumiendo es la adecuada o si me estoy excediendo, ¿verdad? Pero sí hacer como una transición en dejar de consumir alimentos ricos en grasas trans y grasas saturadas y más bien darle paso a este tipo de alimentos que tienen grasas más de tipo monoinsaturadas y que podrían tener un mejor efecto en mi perfil de salud. ¿Okay? Y luego tenemos los alimentos fuentes de proteína. Habíamos dicho que la proteína de origen animal no eleva la glucosa, es un nutriente importante. Cuando somos adultos, la función de la proteína es mantenimiento de la masa muscular ya formada y para el recambio, digamos, de células que necesitan regenerarse rápidamente, como la piel, el cabello, las células del intestino, etc. Es, por tanto, ¿verdad? No estamos en crecimiento y no necesitamos tanta proteína ¿verdad? De consumo diario, pero sí se puede consumir, ¿verdad? No es que está prohibida, no tengo que tener una dieta vegetariana, o sea, puedo consumirla sin ningún problema. De los alimentos, fuente de proteína animal, tenemos todos los cortes de carne, tenemos los huevos y tenemos el queso. Y aquí, digamos, las recomendaciones de consumo van en función de la selección del corte de carne que ustedes prefieran. Independientemente si es res, si es pollo, ¿verdad? Tratar de buscar cortes que sean bajos en grasa. Por ejemplo, una costilla de cerdo es un corte muy alto en grasa, pero un lomo de cerdo es un corte bajo en grasa, ¿verdad? Entonces se puede seleccionar cortes bajos en grasa para evitar consumir más grasa saturada, ¿verdad? Que son todos los gordos o las partes blancas que trae esa pieza de carne cuando ustedes la compran. Y que al cocinar, ¿verdad? Normalmente dicen, no, se deshizo. Pues no se deshizo, se queda adherida a la carne y igual ustedes lo van a consumir. ¿Okay? Si el producto cárnico seleccionado tiene piel o tiene grasa extra, se recomienda retirarle esa piel o quitarle esa grasa extra antes de cocinarlo. Nunca cocinarlo con eso y después quitárselo, porque parte de esa grasa queda adherida a la carne que me estoy consumiendo. En el caso del queso, ¿verdad? Idealmente preferir quesos frescos o quesos tiernos que tienen más suero, ¿verdad? Donde tal vez pueda disminuir la cantidad de grasa y tratar de alternar carnes blancas, carnes rojas, ¿verdad? Para no consumir en un día 2 veces carnes rojas o 2 veces carnes blancas. Puedo alternarlos para variar un poquitito el aporte de grasa natural. ¿Ok? Bien. Los tiempos de comida son otra recomendación importante cuando se vive con diabetes. Aquí lo más importante es que ustedes reconozcan que la glucosa va a variar independientemente del tratamiento farmacológico indicado por su médico, ¿verdad? Y que la alimentación juega un rol importante en la variabilidad de la glucosa. Es ideal que tengan horarios regulares de alimentación. Se recomienda esperar al menos 3 horas entre un tiempo de comida y el siguiente para darle tiempo al cuerpo a que esos niveles de azúcar en la sangre vayan disminuyendo antes de introducir un nuevo alimento con carbohidratos. Si yo, por ejemplo, desayuno a las 7 de la mañana, a las 8 me como una fruta, a las 9 me tomo un yogur y a las 10 me como un pancito, pues mis niveles de azúcar nunca lograron disminuir, sino que se mantuvieron altos y fueron subiendo sobre ese promedio. Entonces voy a mantenerme más alta y durante más horas, ¿verdad? Por eso 3 horas entre un tiempo y otro funciona perfecto para que ustedes puedan reducir los niveles de azúcar, ¿verdad? Y que esa elevación no sea tan abrupta a llegar a una hiperglicemia, ¿verdad? ¿Cuántos tiempos de comida debe hacer una persona que vive con diabetes? Bueno, eso va a depender mucho del tratamiento farmacológico, del medicamento, la insulina que el paciente tenga, ¿verdad? Lo que sí hay que tener cuidado es que, por ejemplo, si estamos
medicados con una sulfonilurea, que podría ser una glibenclamida, que es lo que se utiliza a nivel de la caja, o con insulina, entonces sí debería tratar de hacer entre 5 y 6 tiempos de comida. Ahorita vamos a ver un poquitito lo de la insulina, pero qué sé yo, la sulfonilurea en la mañana, hablaríamos de que el páncreas va a liberar mucha más insulina a lo largo del día y ahí podríamos necesitar los 5 tiempos de comida para que no haya una reducción de los niveles de azúcar en sangre. Y en el caso de la insulina, va a depender del tipo de la insulina y la ubicación de la insulina, ¿verdad? Y eso es lo que me dice si necesito 5 o 6 tiempos de comida. No hay una recomendación estándar para todos los pacientes. No todos deben hacer 6 tiempos de comida. Eso tiene que quedarles claro. El sexto tiempo de comida es única y exclusivamente para la persona que se inyecta insulina lechosa antes de acostarse. Únicamente, ¿verdad? Y las meriendas, por lo general, son bien aceptadas en cualquier persona con diabetes porque nos ayudan a incluir alimentos que no incluimos normalmente en los tiempos de comida fuerte, ¿verdad? Entonces puedo hacer perfectamente 5 tiempos de comida. ¿Qué pasa si yo no quiero hacer los tiempos de comida y lo que tomo es una metformina? Bueno, es una metformina, el riesgo de que se baje el azúcar es muy, muy raro. Pues ahí podría hacer 3 tiempos de comida perfectamente, ¿verdad? Pero la razón por la cual nosotros hablamos de 5 es para incluir tal vez fruta, leche o yogur, que no se incluye normalmente en los tiempos de comida fuerte. ¿Ok? Entonces, en el caso de las insulinas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito porque es algo muy utilizado en nuestros pacientes y es tal vez donde hay más variabilidad glicémica, donde hay un poco más de dudas, ¿verdad? Las insulinas que nuestro sistema de salud utiliza son la insulina regular, que es una insulina cristalina, y la insulina NPH, que es una insulina lechosa. Las insulinas tienen una función diferente. La insulina regular se va a llamar insulina en bolo y es una insulina que básicamente corrige la glucosa de los alimentos que yo estoy comiendo, ¿verdad? Entonces la regular casi siempre se indica antes de las comidas, ¿ok? La NPH, que es la lechosa, ¿verdad? Se conoce como insulina basal, ¿verdad? Porque ella va a simular lo que el páncreas no puede hacer en este momento, que es secretar una pequeña dosis de insulina a lo largo de 12 o 14 horas para evitar que el hígado produzca mucha insulina. El hígado es un órgano también involucrado en la producción de insulina. ¿Ya? Entonces, en el caso de la NPH, el horario siempre lo indica el médico, ¿verdad? Y puede ser en la noche, o puede ser en la mañana, o puede ser una en la mañana y una en la noche. ¿Okay? Cuando se indica insulina NPH, una única dosis en la noche, la vamos a observar, digamos, ella puede tardar 1 hora más o menos en comenzar a actuar y a las 4 horas después de que ustedes se inyectan esa NPH, va a haber mucha insulina activa en sangre. Eso es lo que llamamos pico de acción de la insulina, ¿verdad? En ese pico de acción de la insulina es donde hay mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, imaginémonos que nos inyectamos a las 9, a la 1 de la madrugada hay mucha insulina activa, estoy dormido, ¿verdad? No me doy cuenta de los síntomas y puedo amanecer al día siguiente un poco más alto de lo normal o puedo levantarme en la madrugada sintiéndome muy mal, ¿verdad? Entonces, debido a este mecanismo de acción de la insulina, es que se recomienda agregar una merienda en la noche, ¿ok? Entonces, de manera concomitante, me inyecto la lechosa y preparo mi merienda o consumo mi merienda, ¿ok? Esa merienda tiene que tener algún alimento con proteína, entonces funciona muy bien la leche, ¿verdad? Por su aporte de proteína y puede ser leche con avena para agregar un poco más de fibra, ¿verdad? O hay diferentes diseños de meriendas si son intolerantes a la lactosa, pero lo ideal es analizar la cantidad de carbohidratos con la nutricionista, ¿verdad? Y trabajar una merienda que puede ser un atol de avena con leche o un sustituto, ¿verdad? En caso de los intolerantes a la lactosa. Y esto nos ayudará a mejorar la glicemia en la mañana
y evitar las hipoglicemias en la noche, ¿ok? Si la dosis de NPH o de la lechosa está indicada en la mañana, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿verdad? Porque entonces el mayor riesgo de hipoglicemia va a estar ¿en dónde? A media mañana, básicamente, antes de llegar al almuerzo. Entonces, en este caso, ¿verdad? La recomendación es, usted realiza su desayuno, ¿verdad? Que es donde se inyecta la NPH, trate de hacer una merienda 3 horas después de haber consumido ese desayuno porque la insulina va a comenzar a aumentar en su acción y no omita el almuerzo porque todavía hay mucha insulina activa en su organismo. ¿Ve? Entonces, tengo 3 tiempos de comida, ¿verdad? Que debo cubrir con la elevación de esa insulina. ¿Ok? ¿Qué pasa si me mandan la rápida y la NPH? Que eso también puede pasar. Bueno, entonces la insulina en bolo, que es la rápida, ¿verdad? Básicamente se inyecta previo a los alimentos, ojalá 30 minutos antes de yo haberme desayunar. Esa insulina básicamente va a corregir la glucosa de los alimentos que yo estoy consumiendo, ¿verdad? Y luego tengo la NPH, ¿verdad? Que se va a ir alargando, que es un poco más lenta, pero que tiene un pico 4 horas después, ¿verdad? Entonces, en este caso, igual, tengo como doble acción de insulinas, ¿verdad? Una insulina rápida que se mantiene en sangre 5 horas y una insulina lechosa que se va a mantener en sangre por 12 horas. En estos casos, si mi médico me indica insulina rápida y lechosa en la mañana, tengo que hacer una merienda a media mañana, ¿verdad? Porque voy a tener mucha más insulina activa a media mañana, ¿verdad? Y mis niveles de azúcar podrían bajar muy rápidamente, ¿verdad? Cuando no hacemos este tipo de ajustes y llega la insulina a nuestra vida, entonces puede aumentar la variabilidad glicémica, ¿verdad? Entonces observamos que las personas no consumen alimentos con carbohidratos, omiten tiempos de comida y la glicemia está mucho más alta, mucho más baja de lo normal, ¿verdad? Pero es porque hay que explicar o hay que sentar y explicar cómo funciona la insulina y por qué necesito determinada cantidad de tiempos de comida. El pico de la NPH siempre va a ser casi que al mediodía, entonces va a llevar al almuerzo, ¿verdad? ¿Y qué se hace con el planeamiento, verdad? Ya entendimos que son diferentes tipos de carbohidratos, que hay que incluirlos y seleccionarlos, pero también tengo que observar la respuesta glicémica cuando yo consumo esos alimentos con carbohidratos. Entonces, bueno, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Se recomienda tratar máximo 2 tipos de alguna harina. Puede ser harina, tubérculo o puede ser leguminosa, pero ojalá no más de 2 tipos. Qué sé yo, si yo voy a comer arroz y frijoles, tratar de evitar el tercero, que puede ser un picadillo de papa o una tortilla extra. Tratar de que sean 2. Puede ser una taza, puede ser un poquito más de una taza. Ahí ustedes van a ver qué tanto se eleva la glicemia o qué tanta baja esa glicemia, ¿verdad? Siempre alimentos barrera, que sería una fuente de proteína de alto valor biológico, baja en grasa y que la técnica de cocción no sea fritura o agregándole mucha grasa, ¿verdad? Tratar de usar mucho el guisado, el sancocho, los olores, las salsas naturales y vegetales suficiente cantidad. Ojalá la mitad del plato, que es lo que ustedes ven por ahí, ¿verdad? Entonces, hay que registrar la cantidad de harinas o de alimentos con carbohidratos que ustedes están comiendo para poder ver cómo llega la siguiente glucosa o la siguiente glicemia, ¿verdad? Entonces, si yo me comí una taza entre arroz y frijoles y al tiempo siguiente mi glucosa está en 120, quiere decir que esa taza está bien y que puedo mantenerlo así, en una taza, ¿verdad? Si por el contrario me comí 2 tazas, ¿verdad? Porque tal vez una taza es muy poquito para un hombre. Comí 2 tazas entre arroz y frijoles, pero mi glucosa en el siguiente tiempo de comida está en 220. Entonces quiten media taza. Entonces baje a taza y media, ¿verdad? Y ya con eso debería llegar en menos de 180, ¿verdad? Entonces hay que registrar los alimentos con carbohidratos y observar la respuesta posterior a su consumo, ¿ok? Las meriendas, ¿verdad? Por lo general se les pide que incluyan alguna fruta fresca, alguna leche o un yogur, ¿verdad? Y en el caso de las tardes,
se podría sustituir alguna de estas opciones, ¿verdad? Ya sea la leche o la fruta, por una opción como más acorde a la bebida de la tarde, ¿verdad? Porque nosotros somos de tomar algo caliente en la tarde, pues se puede sustituir, qué sé yo, la fruta por una tortilla o por un pedacito de pan integral o por un paquetito de galletas, ¿verdad? Se mantiene la leche para el café o para el té, no sé, y ahí, digamos, se le puede agregar aguacate o algún alimento que no tenga carbohidratos que me ayude a que no se absorbe tan rápido ese carbohidrato, ¿verdad? Pero por lo general las meriendas son más o menos una fruta, un yogur o una leche y una harina, ¿verdad? Son muy poca cantidad de carbohidratos, ¿ok? Igual hay que analizar cómo llega a la siguiente glucosa. Algo importante de aclarar es que la diabetes es progresiva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es progresiva? Bueno, que tal vez en este momento de mi vida yo todavía produzco insulina, pero puede que después de 15 años ya no produzca insulina. Y eso no quiere decir que voy a dejar de comer, no, eso quiere decir que necesito un reemplazo en la terapia de medicamentos, que tal vez el medicamento que estaba tomando ya no funciona igual y tengo que introducir una insulina. O que las dosis de insulina que me calcularon hace 10 años ya no son adecuadas, ¿verdad? Y necesito aumentar la dosis de insulina, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes reconozcan que la alimentación es importante, no solo es glucocentrista, sino que tiene que ver con el mantenimiento de todo y que al vivir con diabetes va a progresar, ¿verdad? Y en el momento en que progrese, no se trata de quitar la comida, se trata de analizar en conjunto con el equipo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si es un fallo en la dieta o si es un ajuste en el medicamento que estoy consumiendo, ¿ok? Otros ajustes importantes son el monitoreo de la glucosa, que ya hemos venido hablando. Si vamos a iniciar terapia con insulina, tratar de medirlo más frecuentemente. Si estamos utilizando una sulfonilurea como la glibenclamida, tratar de medirlo un poquito más frecuente. Si utilizo un medicamento oral como la metformina o similar, ya el monitoreo no puede, digamos, puede ser menos frecuente, pero sí de vez en cuando monitorear para ver cómo se comporta la glucosa y cómo responde a los alimentos que estoy consumiendo. Y considerar la actividad física, ¿verdad? La actividad física es muy, muy importante cuando se vive con diabetes, pero su objetivo no es reducir la variabilidad glicémica, su objetivo es otro, ¿verdad? Que tiene que ver con mantenimiento de la salud cardiovascular, mantenimiento de la presión arterial, de la masa muscular, el estado de ánimo y demás. Entonces, cuando introducimos actividad física, hay que analizar los ajustes en la insulina o en la medicación o los alimentos, ¿verdad? Y si ya me estoy inyectando insulina, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta cuáles son los cuidados básicos al inyectar insulina, que a veces no nos sentamos a analizar en dónde estoy almacenando la insulina, cómo estoy llenando la jeringa, en qué lugares me estoy inyectando, ¿verdad? Si tengo una pelotita dura en el mismo lugar de inyección, eso se conoce como lipodistrofia, y es un sitio ya inactivo para la inyección de insulina, tendría que rotar a otro lugar, ¿verdad? Entonces también buscar ayuda o analizar, ¿verdad? Cuáles son los cuidados básicos del uso de insulina. En resumen, ¿verdad? El patrón alimentario que al inicio les había indicado, podríamos sintetizarlo de la siguiente manera. Tratar de incluir de media a una taza de leguminosas diariamente. Preferir harinas de grano entero antes que las harinas refinadas. Incluir de 2 a 3 porciones de fruta, entendiendo una porción como una unidad pequeña o una taza si es picada. Tratar de incluir de 2 a 3 porciones de vegetales. La porción podría ser media taza si es cocido o una taza si es crudo. Incluir al menos 2 porciones de lácteos descremados sin azúcar al día. La porción es una taza medidora. Preferir carnes bajas en grasa como pollo y pescado. Eliminar el consumo de embutidos. Incluir alimentos fuentes de grasas insaturadas como aceite de oliva, aguacate, nueces, semillas de linaza o similar en pequeñas cantidades. Y muy importante, moderar el consumo de sal.
para ayudarnos a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Muy bien. Eso sería todo lo que tengo hasta el momento preparado para ustedes. En este momento vamos a iniciar con las preguntas. Cualquier cosa, tenemos unas consultas acá por medio del chat. Buenos días a todos. Antes de todos aquellos que tengan alguna pregunta que la quieran realizar a la profe, por favor, realizarla a través del chat. Mi compañero Steven las va a estar leyendo una por una. Y si alguien quisiera hacer una consulta por voz, levantar la herramienta, la manita, y Steven le estará dando la palabra en su momento. Muchas gracias a todos. Perfecto. Tenemos aquí la primera, que es Virginia Mena. Dice, ¿verdad que el secreto está, verdad que el secreto está en la fibra? Se puede comer la fruta como tal porque tiene fibra y lo hace lento la absorción de azúcar en sangre, pero no el jugo porque pasa directo. Entonces se puede comer una naranja, pero el jugo no es recomendable. He visto que el tip es la fibra, todo pero en fibra. Ajá, la fibra es un componente, es una barrera de absorción, ¿verdad? En términos generales, vamos a ver, una fruta puede, dependiendo de la cantidad de fibra, puede tardar más o menos 40 minutos en digerirse e impactar la glucosa. Un banano no tiene tanta fibra, entonces en 10, 15 minutos ya la glicemia se elevó, ¿verdad? Una harina integral o una leguminosa puede tardar 2 horas en ir elevando la glucosa en sangre. Entonces, aparte de la fibra, está el tipo de carbohidrato también, ¿verdad? Entonces, lo que usted indica es muy cierto. La fibra es uno de los componentes importantísimos porque es una barrera de absorción, ¿verdad? Pero también está el tipo de carbohidrato y está la cantidad, ¿verdad? Porque yo podría comerme 5 manzanas, como me las estoy comiendo con cáscara, ¿verdad? Yo podría pensar es un montón de fibra. 5 manzanas es una carga muy, muy alta de carbohidratos, entonces igual mi glicemia va a subir un montón, ¿verdad? Va a subir en 250 miligramos por decilitro. Entonces, el análisis está en el tipo de carbohidrato, la barrera y la cantidad, ¿verdad? Los 3 aspectos están muy bien y lo que usted señala es totalmente cierto, o sea, evitar el jugo, ¿verdad? Y comer la fruta. Perfecto. Por acá tenemos a Jaime Cascante que nos consulta. ¿Qué tan recomendable es consumir diariamente en ayunas 2 cápsulas de aceite de linaza para subir el HDL? En caso de que se endulzar adicionalmente, es recomendable la miel de agave en vez de la miel de abeja. ¿Podría sustituir normalmente la carne animal por los garbanzos, lentejas y frijoles? Ajá, bueno, ahí hay varias preguntas, ¿verdad? Que hablabas de las cápsulas de linaza para subir el HDL, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el HDL solo sube haciendo ejercicio. Tiene un componente genético, ¿verdad? El HDL es el colesterol bueno. Este solo va a subir haciendo ejercicio o por mi genética, ¿verdad? Porque hay personas que hacen mucho ejercicio y su HDL no se sube. Pero el consumir más grasas insaturadas no aumenta el HDL. Lo que se ha visto es que reduce la inflamación y podría ayudar a reducir el LDL, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podría utilizarlo para reducción del LDL colesterol, ¿verdad? Siempre y cuando no baje mucho la presión, porque la linaza tiene un efecto hipotensivo, ¿verdad? Entonces ahí usted analice si se le está bajando mucho la presión, pues tal vez no deba consumirse las 2 cápsulas de linaza. La miel de agave, sí, esa no tiene, digamos, no eleva la glucosa, pero sí se ha asociado mucho con aumento de los triglicéridos, ¿verdad? Parece ser que el tipo de, ¿cómo le explico? Normalmente, ¿verdad? Hay alimentos que inhiben la síntesis de triglicéridos y hay otros que más bien estimulan la síntesis de triglicéridos. Sí he leído varios artículos que indican que el consumo de miel de agave, aunque no eleva la glucosa, podría estar asociado con el aumento de los triglicéridos. El aumento de los triglicéridos a largo plazo se asocia con daño hepático,
o daño en el hígado. Entonces habría que tener cuidado nada más de analizar cómo está funcionando usted, cómo están sus triglicéridos, cómo está el hígado. ¿Y cuál era la tercera, Steven? Eran 3 preguntas. Claro, dice que podría sustituir normalmente la carne animal por los garbanzos, lentejas y frijoles. Ajá. Sí, sí, claro que sí lo puede sustituir, ¿verdad? Nada más tiene que analizar que al agregar proteína de origen vegetal va a estar agregando un poco más de carbohidratos. Entonces tiene que analizar la respuesta glicémica, ¿verdad? Porque entonces, qué sé yo, ya no comería solo el arroz y qué sé yo, el arroz y la ensalada, sino que es arroz, frijoles, ensalada, ¿verdad? Y agrega un poco más de carbohidratos. Entonces se puede sustituir siempre que queramos sustituir completamente la proteína de origen animal. La vegetal tiene que acompañarse siempre de un cereal porque la proteína vegetal está incompleta. Le faltan 2 aminoácidos. Entonces, si yo solo como frijol, ¿verdad? Que mi almuerzo es un frijol y una buena ensalada de espinaca, etcétera. Ese frijol, ¿verdad? Cuando llega la proteína a torrente sanguíneo, como le faltan 2 aminoácidos, no funciona adecuadamente y se descarta. La vas a botar en las heces, básicamente. Si te comes 2 frijoles con una tortilla de maíz o con un poquito de arroz, los 2 aminoácidos que le hacen falta al frijol se los aporta ese cereal. Pues ahí sí entra la tripleta completa de aminoácidos y no hay ningún problema. ¿Ok? Para acá tenemos la mano levantada de Jenny María. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias. Me parece muy necesaria la temática. Y quería hacer 2 preguntas que van en la línea de cuestiones que son, bueno, pues un estilo de vida nuevo o un tema de moda, no sé, pero pensemos en la gente que quiere hacer dieta keto y que se supone que funcionaría bien porque como no hay carbohidratos, entonces no generamos tanto problema con los... O sea, he escuchado ese concepto, ¿verdad? Que si un diabético podría hacer una dieta keto y que entonces les ayuda perfecto porque no tienen tanta cantidad de glucosa. Y lo otro es ya para, en general, las personas comerse la fruta en la mañana, que sea el primer alimento, y que después la merienda sea el desayuno. O sea, como cambiar el orden con la intención de que como el organismo está más dormidito, digamos, mientras se despierta, no darle comidas difíciles de digerir. Entonces, no sé si eso es un mito o es un dato. Más bien, agradecerte mucho la información. Mucho gusto, Jenny. Bueno, la dieta keto está contraindicada cuando se vive con diabetes, ¿ya? Por varias razones. Primero, una persona que vive con diabetes siempre va a tener una terapia farmacológica, que es un medicamento hipoglicemiante. En algunos casos es un medicamento que mejora la sensibilidad a la insulina, en otros casos es un medicamento que aumenta o sustituye la producción de insulina. Entonces, eliminar los carbohidratos sin eliminar la terapia farmacológica supone un riesgo importante en el paciente. La terapia farmacológica nunca se suspende en el paciente con diabetes. Mira, yo debo mantener mis medicamentos porque eso es lo que me ayuda a controlar todo el riesgo metabólico y el proceso inflamatorio que implica vivir con diabetes. Mira que no es solo glucosa, es un montón de cosas más que hay por detrás. Entonces, por esa razón, digamos, se ha contraindicado en personas con diabetes. Lo otro es que por lo general, la dieta keto que nosotros conocemos popularmente no es la dieta keto publicada, ¿verdad? Porque la dieta keto popular es aumentar el consumo de grasas y carnes, ¿verdad? Y eliminar los carbohidratos. Entonces, no se pueden consumir cualquier tipo de vegetales, hay fases de progresión en cuanto al aporte de frutas, y hay una selección muy fuerte del tipo de grasa y el tipo de carne que vamos a comer. Entonces, no es como comer tortillas de queso fundido, es como solo pescado o solo pollo sin piel. Y como acá no está esa cultura, entonces aumenta el consumo de grasas saturadas, ¿verdad?
El consumo muy alto de proteína acidifica la sangre, se descalcifica el hueso, aumenta el riesgo de un bloqueo de las arterias por calcio, ¿verdad? Y aparte aumenta el colesterol LDL si no está bien controlada. Entonces, ahí sí, digamos, no la recomendaría del todo. Y con respecto a lo segundo, el ayuno normalmente se rompe con cualquier alimento, independientemente si sea un desayuno completo o si sea una fruta, ¿verdad? Ahí yo diría que eso no, digamos, el que usted se levante y sienta que no va a hacer la digestión, eso es más como una percepción de las personas o personas que no están acostumbradas a desayunar y demás, porque caso contrario, en el momento que usted rompa el ayuno, todo se activa, ¿verdad? La motilidad, la secreción de enzimas, el calentamiento del estómago y demás, ¿ok? Ahí lo que tienen que tener cuidado es cuál es el medicamento que están consumiendo o si se están inyectando insulina, ¿verdad? Porque si usted se inyecta insulina en la mañana y se va a comer una fruta, entonces su glicemia se viene abajo, ¿verdad? Y cuando usted va a desayunar ya hay una descompensación. Si usted toma una sulfonilurea como una glibenclamida y solo se desayuna una fruta, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces va a depender mucho, digamos, de la terapia farmacológica, ¿verdad? Pero ahora, hay personas que no son tan mañaneras, ¿verdad? Y no les gusta comer mucho en la mañana, pero entonces hay opciones de desayunos balanceados que son en un pequeño volumen. Entonces, por ejemplo, yo puedo desayunar un par de tortillas con queso o con huevito y me hago una tacita de papaya picada. Es un desayuno muy chiquitito, que es como una merienda, o me puedo hacer un atol de avena, le pongo nueces y le pico una manzana y es una tacita pequeñita, ¿verdad? Entonces es una comida completa porque tiene alimentos con proteína, alimentos con carbohidratos, tiene frutas, ¿verdad? Pero un volumen muy pequeñito. ¿Ves? Entonces también podría ser como algo así, si es que no siente tantas ganas de comer en la mañana. ¿Ok? Muchísimas gracias, excelente. Con mucho gusto. Bueno, acá tenemos otra consulta de Jaime Cascante que dice, en caso de tomar metformina clohidratado de liberación prolongada, ¿se recomienda tomarla durante o después de la comida? No, idealmente antes, aunque sea, digamos, de absorción lenta, ¿verdad? Que es el XR, normalmente la metformina de absorción lenta. Lo recomendado siempre es antes de las comidas porque el mecanismo de la metformina es mejorar la sensibilidad de la insulina a nivel de músculo y evitar que el hígado produzca mucho azúcar. Entonces, si vamos a comer alimentos que aportan carbohidratos, yo necesito que la insulina que estoy produciendo funcione bien a nivel muscular para que entre el azúcar. Si yo como y me tomo después la metformina, entonces hay un desfase entre la liberación de azúcar en torrente sanguíneo y el efecto del medicamento, ¿verdad? Entonces, lo correcto es siempre antes de las comidas. Solo en dado caso que les esté dando como muchas náuseas o reflujo, ahí se podría valorar con el médico, pero lo recomendado siempre es antes. Bueno, acá tenemos a Virginia Mena que dice, ¿es cierto que los frijoles son proteína solo en el primer hervor? ¿Es cierto que cuando se recalientan ya son harina? No, ellas mantienen la proteína. La semilla, digamos, cruda, es no digerible, ¿verdad? Entonces, es como cuando ustedes cocinan un huevo, ¿verdad? El huevo crudo tiene una textura diferente y la proteína, digamos, se ve totalmente diferente. Usted lo pone en el sartén y él cambia de color y cambia de textura. Entonces, en el caso de las proteínas y los carbohidratos no se desnaturalizan, no se pierden con la cocción. Lo único que se pierde con la cocción son las vitaminas. Las vitaminas son termosensibles. Entonces, cuando usted cocina un brócoli y le queda verde pastoso, ¿verdad? Que es como verde musgo, ya se murieron todas las vitaminas. La fibra ahí quedó, pero las vitaminas se murieron, ¿verdad? Los carbohidratos y la proteína no son termosensibles, ¿verdad? Usted los cocina y se transforma para que sea más digerible, pero se mantiene la misma cantidad de proteína y se mantiene la misma cantidad de carbohidratos. ¿Ok?
Perfecto, por acá tenemos a Gerardo Ábalos que nos dice, un nivel de 6.3 hemoglicosilada y glucosa 113, que es prediabetes, ¿puedo revertirla con dieta y ejercicio? Ok, si el diagnóstico es prediabetes, hay varios caminos a seguir, ¿verdad? La prediabetes tiene una tasa de conversión genética y una tasa de conversión de estilo de vida, ¿verdad? Entonces, una persona con prediabetes, con el tratamiento, se puede guiar a un mantenimiento de la condición de prediabetes por más tiempo o a una reversión de la prediabetes, ¿verdad? Pero la parte genética, esa es la parte que nos es difícil, ¿verdad? Yo creo que yo no le podría decir a nadie que se va a revertir la condición porque hay que analizar la genética, ¿verdad? Si en la familia papá o mamá vivió con diabetes, es muy probable que nosotros tengamos una carga genética ya heredada, ¿verdad? Y con eso no se puede hacer nada. Con el estilo de vida usted puede retardar la progresión, básicamente, ¿verdad? Ahora, algo importante de aclarar es que si mi diagnóstico es de diabetes y yo tengo una glico de 6.3 y una glucosa en ayuna de 113, quiere decir que tengo un excelente control glicémico, pero no tengo ni prediabetes ni voy a revertir a lo normal. O sea, una vez que hay un diagnóstico de diabetes, se controla y yo puedo llegar a tener glucosas de menos de 100, pero eso no quiere decir que estoy curado, ¿verdad? Sino que controlo esa variabilidad glicémica, ¿verdad? Y puedo llegar a valores considerados como normales, pero en el momento en que yo deje mi terapia farmacológica o mi estilo de vida, vuelve otra vez a subir la glucosa, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Perfecto, por acá tenemos a Georgina Méndez Mercedes que nos dice, he leído que el vinagre de manzana tiene efectos en la reducción A, del HbA1c, ¿cómo se debe consumir? Ajá, sí. Yo estuve buscando información porque eso es una moda o un fenómeno muy grande. Ahora en todo lado están los influencers y demás hablando de tomar vinagre de manzana antes de cada comida, que el ácido reduce la absorción de carbohidratos y que entonces mejora la hemoglobina glicosilada. No encontré tantos estudios científicos que lo avalaran, honestamente, y hice mi pequeño experimento con un monitor continuo de glucosa y no observé cambio en en el continuo de la glucosa, tomando el vinagre de manzana previo a cada comida. Entonces, como no tengo evidencia, no se lo puedo recomendar. Siento que hay que tener cuidado porque puede dañar el esmalte de los dientes y en el caso de una persona con gastritis podría aumentar, digamos, los síntomas de gastritis. Pero en ese sentido le puedo decir que en mi pequeña prueba no funcionó. Yo no le vi cambio alguno. Porque lo que dice, digamos, lo que se publica es que si usted consume vinagre y manzana previo a las comidas, su glucosa postprandial es mucho más baja y se sostiene más tiempo baja y eso mejora la hemoglobina glicosilada. Eh, pero en mi caso particular no lo vimos. O sea, la glucosa se comportó exactamente igual con vinagre, sin vinagre. ¿Ya? ¿Sí? Por acá tenemos a Jaime Cascante que nos consulta para transformar los carbohidratos a resistentes, entre paréntesis nos pone ralentizar su absorción. Se recomienda comerlos de un día para el otro, después de refrigerar y avinagrarlos preferiblemente. Ok, digamos que ahí el carbohidrato, eso funciona mucho y tiene que ver con el tipo de almidón, no son todos los carbohidratos, es el tipo de almidón. Hay una, digamos que el almidón puede ser, hay una fracción de amilosa y hay una fracción de amilopectina, ¿verdad? El arroz es el único que tiene una fracción más grande de amilopectina. Entonces, cuando el arroz está recién hecho, tiene una alta digestibilidad, ¿verdad? Es decir, se absorbe un poco más rápido. Sigue siendo arroz, sigue siendo almidón. Entonces, al ser un almidón, su absorción no es inmediata.
tarda 60, 90 minutos en impactar los niveles de azúcar en la sangre. Cuando usted cocina el arroz, lo pone en la refrigeradora, entonces hay un cambio químico que se llama retrogradación, es decir, esa amilopectina que estaba muy expuesta, como que encapsula otra vez al granito de arroz y entonces se hace menos digerible, ¿verdad? Entonces usted lo puede calentar, usted lo hidrata con un poquito de agua, lo puede calentar y la respuesta glicémica es diferente. Es diferente a cuando usted lo hace recién cocido. Pero es el único, digamos, el único que se ha estudiado. Podría ser la papa también, que tenga una fracción un poquito más alta, ¿verdad? De amilopectina, pero ahí lo que habría que analizar es que en general lo que se recomienda a nivel internacional es que si usted va a comer una harina refinada, que tenga varios componentes de barrera de absorción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no vas a comer solo arroz, vas a comer arroz, ensalada, un pedacito de pollo y el aceite, lo que utilizó para cocinar los alimentos. Entonces ya usted, bueno, y frijoles, mira que tiene mucha fibra. Entonces ya con solo eso, no importa que el arroz esté fresco o esté recalentado, o sea, el efecto barrera ya está en ese plato. Entonces ya usted ralentizó la absorción del carbohidrato. Entonces no tiene por qué estar congelando y descongelando o refrigerando, ¿verdad? Porque la idea es que el estilo de vida sea sostenible a lo largo del tiempo y que no impacte tanto en la salud emocional, ¿verdad? Entonces podría perfectamente hacer la comida fresca y agregar las barreras sin tener que estar refrigerando todo lo que cocina. Pero como le digo, tiene que ver con el tipo de amilopectina y no son todos los alimentos con carbohidratos. ¿Okay?